¿Recuerdan la historia de mi amiga Julieta? Si no es así, los invito a ver la primera parte de esta historia escalofriante. El enlace lo puedes encontrar en los comentarios y en la descripción de este video. Bueno, les cuento que ella regresó al colegio después de 4 días de ausencia. Durante ese tiempo, su celular permaneció en silencio, ni una llamada respondida, ni un solo mensaje leído. Nosotras, preocupadas, intentamos de todo para obtener noticias. No era normal que desapareciera así, no después de lo que habíamos visto. La historia de Julieta comienza con una ausencia inquietante, 4 días en los que su celular quedó en un mutismo absoluto. Ni una llamada contestada, ni un solo mensaje leído. Nosotras, sus amigas, intentamos todo para saber de ella, pero el silencio se alargaba como una sombra que crece bajo la luz de una vela agonizante. No era normal que desapareciera así, no después de lo que habíamos presenciado. Al tercer día sin noticias, decidimos que alguien tenía que ir a su casa. Natalia, quien vivía más cerca, fue elegida para esta misión. Dudó, claro que lo hizo. ¿Quién no lo haría? Todavía sentíamos escalofríos al recordar aquel video, aquella sonrisa antinatural y esos ojos que parecían devorar la luz. Pero al final, aceptó hacerlo por Julieta. Esa tarde, caminó hasta la vieja casa de 2 pisos donde vivía su amiga, una estructura desgastada por el tiempo, con una terraza en el tercer piso que siempre había sido testigo de risas y tardes soleadas. Sin embargo, ahora todo parecía distinto. El aire olía diferente, cargado de algo denso, casi tangible. Reuniendo coraje, tocó el timbre. Esperó. Nadie respondió. Lo intentó de nuevo, esta vez manteniendo el dedo sobre el botón más tiempo. Nada. El nudo en su estómago se apretó aún más. Miró hacia la puerta principal y decidió golpear con los nudillos, primero suave, luego con más fuerza. Silencio. Se dio la vuelta, pensando en marcharse, cuando el sonido de una cerradura girando la detuvo en seco. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros y apareció un rostro desconocido. Era un hombre de mediana edad, de piel curtida y mirada cansada. Nunca lo habíamos visto antes, pero debía ser el inquilino del primer piso. ¿Qué quieres?, preguntó con una voz baja, casi un murmullo. Natalia tragó saliva. Disculpe, estoy buscando a Julieta, o a su abuelita, doña Isidora. No sabemos nada de ellas y estamos preocupadas. El hombre no respondió de inmediato. Su expresión reflejaba algo más que tristeza. Había una resignación profunda, tal vez incluso miedo. La abuela enfermó. Tuvieron que llevarla a urgencias. Supongo que Julieta ha estado con ella todo este tiempo. Natalia sintió un frío gélido recorrer su espalda. Había algo en la forma en que el hombre hablaba, algo que no cuadraba. No era solo pena, sino una advertencia implícita, como si supiera más de lo que decía. «Está bien, ¿qué fue lo que pasó?», preguntó Natalia con un hilo de voz. «No lo sé», respondió el hombre, y sin añadir más, cerró la puerta. Natalia se quedó paralizada frente a esa puerta, con un vacío creciente en el pecho. Algo estaba terriblemente mal. Regresó a su casa con el corazón latiendo desbocado. La respuesta del hombre no había calmado su ansiedad, sino que la había exacerbado. ¿Dónde estaba Julieta? ¿Era cierto que su abuela estaba enferma? ¿Por qué no contestaba los mensajes ni las llamadas? Apenas llegó a su habitación, tomó su celular y envió una nota de voz al grupo de WhatsApp. Su voz temblaba ligeramente mientras nos contaba lo sucedido. Camila y yo escuchamos en silencio, compartiendo la misma sensación de impotencia. Nos quedamos atrapadas en una incertidumbre absoluta. No teníamos más opciones. No sabíamos en qué hospital estaba la señora Isidora, y nadie en la casa de Julieta parecía estar disponible. Solo nos quedaba esperar, aunque eso no hacía más que aumentar nuestra angustia. Al día siguiente, el ambiente en el colegio era denso. Natalia, Camila y yo nos reunimos en nuestro salón antes de la primera clase. Hablábamos en voz baja, cuidándonos de que los demás no escucharan. Era difícil concentrarnos en cualquier otra cosa. Todo nos parecía surrealista. Nos costaba aceptar que, hace apenas unos días, nos encontrábamos en la casa de Julieta enfrentándonos a algo que desafiaba la lógica y la realidad misma. El sonido de la puerta del aula al abrirse nos sobresaltó. El director ingresó al salón, y todos regresamos a nuestros puestos. La clase transcurría lenta y confusa. Mi mente divagaba. No podía evitar recordar aquella imagen espantosa. La sonrisa imposible, la piel grisácea y esos ojos profundos. Sentí escalofríos al pensar en lo que habíamos presenciado.
Julieta había creído que era una niña, pero no lo era. Y lo peor de todo era que no sabíamos qué quería realmente. De pronto, alguien tocó la puerta. El profesor interrumpió la clase y fue a abrir. Sentí que mi estómago se encogía cuando la vi. Era Julieta. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila. Se veía exactamente igual que siempre y, sin embargo, algo en ella no encajaba. El profesor la reprendió brevemente por llegar tarde, pero ella solo asintió y caminó hasta su asiento, sentándose bajo la atenta mirada de todos. No tardé en tomar mi celular y cubrirlo con la tapa de mi cuaderno. Envié un mensaje rápido al grupo. Julieta, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Y tu abuelita? En segundos, el chat se llenó con los mensajes de Natalia y Camila. Todos queríamos respuestas, pero ella solo respondió con una frase que nos dejó aún más inquietas. En el recreo les cuento todo. No se preocupen. Observé de reojo mientras guardaba su celular y fingía prestar atención al profesor. Pero algo en su mirada perdida me decía que su mente estaba en otro lugar. Cuando llegó el recreo, salimos juntas y la rodeamos en cuanto dejó el salón. Camila la tomó del brazo, mostrando su apoyo en silencio. Caminamos hacia nuestra zona habitual, la pequeña área verde del colegio. Ahí, entre el sonido del viento y los insectos zumbando, podríamos hablar sin ser interrumpidas. Nos sentamos en círculo, expectantes. Julieta tomó aire y suspiró antes de comenzar su relato. Nos contó que, después de que nosotras nos marchamos aquella noche, esperó a que su madre regresara del trabajo. Cuando llegó, la reunió junto a su abuela en su habitación y les contó absolutamente todo. No omitió ni un solo detalle, desde la primera vez que vio a la niña en la sala hasta la perturbadora noche en la que todos la vimos claramente. Esperó la reacción de su familia con el corazón en un puño. Para su sorpresa, su madre no se mostró incrédula. En sus ojos había una mezcla de miedo y comprensión. En cambio, la señora Isidora reaccionó de una forma completamente distinta. «Debes dejar todo en manos de Dios», fue lo único que dijo, con un tono firme pero sereno. «Esas cosas son portales. Por andar viendo películas de terror con tus amigas, abriste una puerta que no debías». Julieta la miró con incredulidad. Volteó a ver a su madre, esperando una respuesta distinta, y la encontró en su mirada comprensiva. Pero la abuela no dijo nada más. Se puso de pie y salió de la habitación, no sin antes recordarle a su nieta que debía rezar para alejar lo que sea que había traído. Cuando se quedaron solas, Julieta se atrevió a preguntar, «¿Tú sí me crees?». La madre asintió lentamente. «Sí», susurró, «porque yo también la he visto». Julieta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su madre le contó que, desde hacía semanas, despertaba en la noche con una extraña sensación de miedo. Se sentía observada, como si algo la acechara desde la oscuridad. Luego, comenzaron los golpes en la ventana. Golpes suaves, insistentes, golpes dados con las uñas, como los que Julieta había escuchado aquella noche saliendo del baño. Sin embargo, ella nunca había reunido el valor para asomarse. En su interior, algo le decía que lo mejor era ignorarlo. El error fue prestarle atención. Mi niña, le dijo a Julieta, con la voz temblorosa. Eso fue lo que hicimos mal. No debiste buscarla. No debimos temerle. No debiste intentar captarla en video. Nosotras nos quedamos en silencio después de que Julieta hiciera una pausa. Yo me atreví a hablar en medio de aquel silencio, y le pregunté a Julieta qué entonces había sucedido con su abuela. Ella me miró de reojo y volvió su atención al frente. Nos dijo que esa misma noche, mientras ella miraba fijamente el techo de su habitación en completa oscuridad y divagaba en miles de pensamientos y la reciente culpabilidad que su abuela había instalado en su pecho, por intentar grabar a esa cosa, por intentar buscarla, por temerle. De repente, un ruido horrible había roto aquel silencio. Era un sonido desesperante, el ruido de una persona ahogándose, como alguien a quien sus pulmones no le respondían. Julieta no pensó en nada, solo reaccionó. Salió corriendo de su habitación hacia la fuente de aquel ruido, la habitación de su abuela. Pero no podía entrar. Algo la estaba deteniendo. La manija de la puerta no tenía seguro, podía girarla, pero, aún así, no podía abrirla. Era como si una estructura pesada estuviese del otro lado, bloqueando el paso. En ese momento llegó su madre y al reconocer lo que estaba sucediendo, golpeó con todas sus fuerzas aquella puerta, primero con los puños, luego con el hombro, con sus pies. De pronto, la puerta se abrió de golpe, lanzándolas a ambas al suelo de la habitación.
Se incorporaron rápidamente y vieron a la señora en la cama, con los ojos desorbitados, la boca completamente abierta intentando respirar, su piel amoratada. No le entraba aire al cuerpo. Se contorsionaba de un lado a otro con una mano en su garganta, presionándola con fuerza. Sus gritos eran ahogados, como si se estuviera asfixiando, como si algo la estuviera asfixiando. La madre de Julieta corrió hacia ella, intentó apartarle la mano de su propia garganta, pero la señora tenía una fuerza inhumana. Con desesperación, le ordenó a Julieta que llamara a la línea de emergencia. Julieta marcó con los dedos temblorosos mientras su madre forcejeaba con su abuela. En algún momento, Julieta dejó caer el celular y se apresuró a ayudar. Juntas, con toda la fuerza que tenían, lograron apartar la mano de la señora de su cuello. En ese instante, la anciana inhaló todo el aire del mundo, con un sonido áspero, desesperado, un jadeo doloroso, seco y profundo. Tosió violentamente durante minutos antes de caer inconsciente en la cama. Julieta la observó con un vaso de agua temblando en su mano. Su mente no lograba procesar lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que una mujer que acariciaba los 70 años tuviese más fuerza que su hija y su nieta juntas? ¿Cómo podía haber estado asfixiándose a sí misma de esa manera? ¿O era algo más? Cuando llegaron los paramédicos, la ingresaron en la ambulancia de inmediato. Julieta subió con ella mientras su madre tomaba un taxi y la seguía de cerca. Eran las 3 de la mañana cuando llegaron al hospital más cercano. Debido a su historial clínico de hipertensión y problemas respiratorios, la ingresaron con prioridad. Una vez estabilizada, los médicos llamaron a la madre de Julieta para hacerle preguntas, y una de ellas la dejó helada. ¿Qué había causado las marcas alrededor del cuello? La madre de Julieta cayó al suelo en medio del llanto. No tenía respuesta. No sabía qué decir. ¿Cómo explicar lo que había sucedido? ¿Cómo decir que su propia madre se había estado asfixiando, como si algo la obligara a hacerlo? No tenía sentido. Nada tenía sentido. Julieta nos dijo que no quería dejar sola a su madre en el hospital, pero ella la obligó a ir a casa y retomar su rutina. La situación la estaba afectando demasiado y quedarse ahí no ayudaría a nadie. Había pasado los últimos días yendo y viniendo entre el hospital y su casa, tomando duchas rápidas y recogiendo ropa para su madre y su abuela. Nosotras no sabíamos qué decir. Yo solo atiné a tomar sus manos y darle un apretón cálido, uno que le expresara mi comprensión y apoyo. Todas compartíamos el mismo pensamiento, aunque no nos atrevíamos a decirlo en voz alta. ¿Qué era esa maldita cosa? ¿Por qué parecía estar aferrándose a la vida de Julieta y su familia? El tiempo voló y el timbre para ingresar a otras 4 horas de clase nos interrumpió. Nos levantamos y caminamos hacia el salón en completo silencio. Parecíamos en una marcha fúnebre. Ese era el aire que nos dejaba todo esto hasta ahora. Y entonces, en medio de la multitud de estudiantes que entraban a los salones, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Giré levemente la cabeza y, en el reflejo de la ventana del pasillo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura deforme, pequeña, con una sonrisa imposible y ojos hundidos en la oscuridad, nos observaba desde lejos. Tragué saliva y aceleré el paso. No podía ser, debía ser mi imaginación. Sí, eso era. Ese día terminó con un ambiente aún más oscuro del que ya tenía. Julieta salió apresurada rumbo a su casa para preparar algunas cosas antes de ir al hospital. Nosotras le deseamos suerte y la vimos marcharse, sin decir mucho más. En el camino a tomar el transporte, todas íbamos en un silencio ensordecedor, como si las palabras fueran innecesarias o incluso peligrosas. Pero yo no podía quedarme callada. Dudé por un momento si contarles lo que había visto entre la multitud de estudiantes, aquel rostro retorcido, de un gris enfermizo, que parecía observarme entre la gente. Pero no quería agregar más peso a todo lo que estaba ocurriendo. En cambio, pregunté qué deberíamos hacer. Camila, con un tono serio y solemne, dijo lo único que realmente podíamos hacer: apoyar a Julieta, contenerla, estar con ella. No teníamos en nuestras manos nada más. Era cierto, pero eso no nos quitaba la sensación de impotencia. Cada una tomó su autobús y regresamos a casa. A eso de las 8 de la noche, yo estaba sentada en el sillón de la sala viendo alguna serie sin mucho interés, cuando una notificación del grupo de WhatsApp me sacó de la lela. Era Julieta. Había enviado un audio. Lo reproduje de inmediato. Solo silencio. Un sonido blanco y sordo, como si el micrófono estuviera abierto en una habitación donde el aire mismo contenía algo oculto. El audio duraba más de 1 minuto.
pero no había una sola palabra. Las notificaciones de Natalia y Camila no tardaron en llegar, preguntando qué pasaba, si todo estaba bien. Pero Julieta no respondía. Algo no estaba bien. Llamé de inmediato. Sonó una vez, 2 veces, hasta que, finalmente, contestó. Herrera, está aquí, susurró Julieta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué? ¿De qué hablas? La cosa está aquí conmigo. Julieta me explicó con la voz agitada que no se había quedado en el hospital porque su madre no se lo permitió. Tenía clases al día siguiente y no quería que siguiera involucrándose tanto en todo eso. Pero su madre no había considerado lo que se ocultaba en su propia casa. La niña está aquí, murmuró. Me estremecí. Julieta había ido a la cocina para servirse un plato de comida cuando, de repente, escuchó pasos pesados en la terraza, como si algo corriera con demasiada fuerza. Con demasiado peso, el miedo la paralizó por un instante. Luego, sin pensarlo demasiado, salió corriendo de regreso a su habitación, dejando la cena servida y la puerta abierta. Cierra la puerta, le dije, con el corazón latiéndome en la garganta. No puedes dejarla abierta. Pero Julieta sollozó al otro lado de la línea. No puedo moverme. Le estaba pidiendo algo imposible. Algo que ni yo misma sé si podría haber hecho en su situación. Respiró hondo. Se levantó, temblando, y caminó lentamente hacia la puerta. Yo seguía al teléfono, susurrándole que podía hacerlo, que solo era una puerta. Pero yo también tenía miedo. Podía sentirlo escalando por mi pecho como un nudo helado. Julieta avanzó hasta la mitad del camino, y entonces lo vio. Primero pensó que era la niña, la misma niña de la sala que había visto días atrás. Pero no era la niña. Era algo más, algo peor. Julieta dejó escapar un gemido ahogado. Era un ente en 4 patas, completamente negro, con mechones de cabello enredado, roído, goteando como si estuviera mojado. Su piel parecía desgarrarse con cada movimiento. Y allí estaba, esa maldita sonrisa, cada vez más grande, como si quisiera desgarrarle la cara hasta los oídos. Y esos ojos, casi completamente blancos, fijos en Julieta. Ella no pudo moverse, no pudo respirar. Solo pudo quedarse ahí, paralizada, como si con suficiente quietud pudiera hacerse invisible. Vio cómo la criatura avanzaba con movimientos inhumanos, como si sus extremidades fueran ajenas a su cuerpo, como si estuviera desmoronándose a cada paso. Pasó frente a ella, se giró un poco, y, de repente, se lanzó a toda velocidad escaleras arriba, hacia la terraza. No sé cuánto tiempo pasó en el que lo único que escuché fue la respiración entrecortada y ahogada de mi amiga. Yo también estaba paralizada al otro lado de la línea. Hasta que grité con todas mis fuerzas, sintiendo como mi garganta se desgarraba, intentando sacarla de ese trance. Julieta tomó el teléfono y susurró. No quiero estar aquí, tengo que irme. Le dije que tomara un taxi, que se fuera a mi casa o a la casa de Natalia. Nosotras pagaríamos lo que fuera. Mientras hablábamos, ya les había escrito a las chicas y todas estuvieron de acuerdo. Julieta tenía que salir de ahí. Natalia era la opción más cercana. No cuelgues, le dije. Quédate en la línea conmigo. No lo hicimos. No cortamos la llamada ni un solo segundo, hasta que Julieta llegó sana y salva a la casa de Natalia. Pero ese miedo, esa sensación de que algo más la había seguido en la oscuridad, aún no nos soltaba. Nos despedimos con una sensación extraña, como si la calma no fuera más que un espejismo frágil a punto de romperse. Julieta se veía mejor, con más color en el rostro, y Natalia trataba de mantener el ambiente ligero con alguna broma, pero yo no podía dejar de sentir esa opresión en el pecho. Había algo que no encajaba, algo que no se había ido. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía lo mismo, la sonrisa grotesca, los ojos vacíos, la piel gris descomponiéndose. No era un recuerdo, era una presencia, como si de alguna manera hubiera traído algo conmigo, como si en la penumbra de mi habitación algo más respirara. Decidí ir a la habitación de mi madre buscando consuelo en su respiración pausada, pero incluso ahí, el aire se sentía denso, como si no estuviéramos solas. El día siguiente transcurrió sin grandes sobresaltos. Julieta nos avisó cuando su madre la llamó para contarle que su abuelita había recibido el alta y solo esperaban la autorización para salir del hospital. Natalia y Camila la felicitaron y sintieron alivio. Yo también debería haberme sentido así, pero algo dentro de mí se negaba a compartir ese sentimiento. No podía evitar pensar en aquella casa,
No hasta que esa cosa se fuera. Pero, ¿cómo se va algo así? ¿Cómo se enfrenta a algo que no es humano? Todo va a estar bien, me dijo Julieta, tomándome de los hombros. Su expresión era firme, casi convincente. Mi padre se va a quedar con nosotras unas semanas. Si pasa algo, él estará ahí. Quise creerle. Quise pensar que la presencia de su padre haría alguna diferencia. Pero la imagen de esa cosa arrastrándose en la oscuridad de su casa, sonriendo con su boca imposible, no me dejaba en paz. No dije nada más. Solo asentí. Las siguientes horas pasaron en una extraña normalidad. Julieta regresó a su casa con su familia. Camila y Natalia siguieron con sus rutinas. Yo intenté hacer lo mismo. Intenté convencerme de que todo había terminado. Pero no había terminado. Esa noche, algo cambió. Me desperté de golpe, sin motivo aparente. La habitación estaba sumida en la penumbra y mi madre seguía dormida junto a mí. Pero había algo mal. Lo supe en cuanto sentí el aire. Frío, denso, como si no perteneciera a aquella habitación. Fue entonces cuando lo escuché. Un roce leve, un arrastrar de algo áspero contra la madera. Venía desde el pasillo, justo al otro lado de la puerta. Contuve la respiración. No quería moverme. No quería ver. Pero entonces, el sonido cambió. Se hizo más rápido, como si algo estuviera avanzando hacia la puerta. No avanzando, arrastrándose. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe retumbando en mis oídos. Cerré los ojos, aferrándome a la manta como si pudiera protegerme. Un golpe seco contra la puerta. Me estremecí. El silencio se alargó. Y entonces, una risa, suave, ahogada, como si viniera de una garganta rasgada. Una risa que ya conocía. No abrí los ojos. No me moví. No respiré. Y en el último segundo, justo antes de que todo se volviera oscuro otra vez, lo escuché una vez más. Mi nombre, susurrado en la nada. ¿Qué harías si algo como esto comenzara a acecharte? ¿Cómo reaccionarías si esa presencia supiera tu nombre? El sonido de mi nombre susurrado en la oscuridad fue lo último que escuché antes de que todo se sumiera en un silencio absoluto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que el pecho me iba a estallar. No quería abrir los ojos, no quería confirmar lo que ya sabía. Algo estaba ahí, justo al otro lado de la puerta. Algo que había estado observando desde el principio, esperando su momento. Finalmente, reuní el coraje para levantarme. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Me acerqué lentamente a la puerta y giré la perilla con manos sudorosas. La abrí de golpe, preparada para enfrentarme a lo que fuera, pero no había nada. Solo el pasillo vacío, iluminado por la tenue luz de la lámpara del fondo. Todo parecía normal, demasiado normal. Regresé a mi habitación, convenciéndome de que solo había sido mi imaginación. Quizás la tensión de todo lo que había pasado con Julieta y su familia finalmente me había afectado. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa grotesca, esos ojos blancos fijos en mí. Cada ruido, cada crujido de la casa me ponía en alerta máxima. Al día siguiente, decidí hablar con Julieta. Necesitaba saber si ella también había sentido algo extraño después de aquella noche. Pero cuando llamé a su celular, nadie contestó. Le envié mensajes y marqué varias veces, pero no hubo respuesta. Empecé a preocuparme de nuevo. Camila y Natalia tampoco sabían nada de ella. Era como si Julieta hubiera desaparecido otra vez. Esa noche, mientras revisaba mis redes sociales buscando alguna señal de ella, encontré algo que me heló la sangre. En una página de historias paranormales, alguien había publicado un video. El título decía, Niña sonriente captada en una casa abandonada. El video era corto, apenas unos segundos, pero lo que vi me dejó sin aliento. Era eso. La misma criatura que Julieta había descrito, la misma sonrisa imposible, los mismos ojos vacíos. Pero esta vez, estaba parada frente a una ventana rota, y detrás de ella, apenas visible, había una figura humana. Cuando pausé el video y lo amplié, casi me desmayo. La figura era Julieta. Estaba allí, inmóvil, mirando directamente a la cámara con una expresión de pánico absoluto. Mi mente no podía procesarlo. ¿Dónde estaba Julieta ahora? ¿Qué le había pasado? Intenté contactar a su madre, pero su número estaba desconectado. Fui a su casa al día siguiente, pero el lugar estaba completamente vacío. Ninguna de las luces encendidas, ninguna señal de vida. Incluso el hombre que vivía en el primer piso ya no estaba.
Era como si la familia entera hubiera desaparecido sin dejar rastro. Y entonces, mientras caminaba de regreso a mi casa, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el reflejo de un charco en la calle, vi una figura pequeña y encorvada detrás de mí. No me atreví a voltear. Simplemente corrí, con el corazón martilleando en mi pecho, hasta que llegué a mi casa y cerré la puerta tras de mí con seguro. Pero aquí estoy ahora, escribiendo esto mientras siento que algo se arrastra en el techo sobre mi habitación. Escucho pasos lentos, deliberados, como si algo estuviera explorando cada centímetro de este lugar. Y, de vez en cuando, escucho mi nombre, susurrado, ahogado, como si quisiera que yo lo escuchara. No sé cuánto tiempo más podré resistir antes de que entre, o antes de que yo misma abra la puerta. ¿Qué harías tú si algo así comenzara a acecharte? ¿Has vivido una experiencia similar? Déjalo en los comentarios. Comparte tus historias, tus pensamientos, tus miedos, porque, tal vez, si hablamos de ello, podamos entender qué es lo que realmente quiere, o cómo podemos detenerlo. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla para más contenido escalofriante. Y recuerda, algunas cosas no deben ser vistas ni nombradas. Algunas cosas están mejor en la oscuridad. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.